Bienvenidos a nuestro curso MOOC Europa eres tú, curso básico sobre la Unión Europea, que empezamos hoy con el tema primero, pasado, presente y futuro de la Unión Europea. Seguro que sabes que la Unión Europea existe, ¿verdad? Pero aunque seas ciudadano de ella, ¿sabes desde cuándo existe? ¿Por qué y para qué está ahí? Los ciudadanos europeos vemos normales muchas cosas que hemos ido incorporando a nuestras vidas. La más llamativa seguramente sea nuestra facilidad para trabajar, estudiar, viajar por distintos países sin necesidad de usar pasaporte, normalmente sin tener que cambiar moneda. Y cuando estamos en nuestro destino podemos ejercitar nuestros derechos exactamente igual que si estuviéramos en casa, porque de hecho seguimos estando en casa. Pero por muy normal que nos parezca, la historia nos demuestra que al contrario, esto es algo absolutamente extraordinario. Existen muchas organizaciones internacionales que reúnen a distintos estados para decidir juntos sobre algún interés común, pero solo una en el mundo, la Unión Europea, es una organización de integración, es decir, es la única reunión de países en el mundo a la que estos conceden competencias para decidir y aceptan después que las decisiones adoptadas se sitúen por encima de las suyas propias. Su origen se sitúa en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, cuando, para despejar la sombra de una tercera, 6 países, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, decidieron poner en común 2 materiales bélicos estratégicos, el carbón y el acero, creando la primera comunidad a la que seguirían otras 2, la Comunidad Económica Europea o Mercado Común y el Euratom o Comunidad de la Energía Atómica. En los últimos 60 años, esas primeras comunidades han ido creciendo con la sucesiva incorporación de estados, hasta alcanzar los actuales 28. En 1973 se adhirieron Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido. En 1981, Grecia. En 1986, España y Portugal. En 1995, Austria, Finlandia y Suecia. En 2004, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y la República Checa. En 2007, Bulgaria y Rumanía. Y en 2013, Croacia. La Unión Europea también ha crecido con la ampliación de sus competencias hasta llegar al espacio de libertad, seguridad y justicia en el que actualmente nos movemos, buscando la consolidación de una Europa estable, democrática y unida, dotada de voz propia en la escena internacional. En la página web del curso podrás encontrar materiales y distintas actividades para profundizar en estas cuestiones y conocer aquellas que más te interesen. Y también puedes preguntar y debatir sobre ellas en la plataforma de participación que encontrarás en la página o a través de Facebook y Twitter con el hashtag CityCEUMOOC.